Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 18 de febrero del 2018. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Génesis. En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 18 de febrero del 2018. Estamos ya en tiempo de Cuaresma, y la salvación es el punto de convergencia de las lecturas de este primer domingo de Cuaresma. Para alcanzar la salvación, el Señor nos invita a renovar la alianza que tenemos con Él, desde nuestro bautismo. La primera alianza Dios la hizo con Noé, un hombre. Después hizo una segunda alianza, con Abraham, un pueblo. Después hizo una alianza con Moisés, una nación. La alianza con el pueblo de Israel, consistía en que los israelitas disfrutarían de la bendición y protección de Yahvé a cambio de que permanecieran obedientes y fieles a Él. Por último, Dios hace una alianza con la humanidad entera a través de Jesucristo. La teología cristiana nos dice que Jesucristo, por su muerte en la cruz, hizo una alianza en favor de la redención de la humanidad. Y ahora quiere renovar la alianza que hizo con cada uno de nosotros en nuestro bautismo para que alcancemos la salvación. Para esto nos pide, en la primera lectura, obediencia perfecta como la de Noé. En la segunda lectura, compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Y en el Evangelio, conviértanse y crean en el Evangelio. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Génesis. En esta primera lectura, Dios establece una alianza con las 8 personas que salieron del arca, construida por Noé, que en ese momento histórico, fueron los únicos que le escucharon y le obedecieron. Y Dios sigue estableciendo en la actualidad, una alianza, con aquellos que como Noé, queramos seguir, obedeciéndole y escuchándole. En la época de Noé los valores se habían perdido, toda la humanidad, se había dejado llevar por una corriente de vicios, perversión, sexualidad, codicia, impureza. Algo parecido como lo que está pasando actualmente, donde a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno, malo.
Aquí, en México, ahora que se acercan las elecciones en nuestro país, al ver y escuchar las campañas de publicidad de los diferentes partidos, no me queda más que horrorizarme de las propuestas que están ofreciendo. Una de las candidatas, pide que voten por ella, argumentó que ella fue capaz de asesinar a su hijo, y ofrece, a sus votantes, la autorización para que las mujeres tengan permiso de asesinar a sus propios hijos, al legalizar el aborto, para que lleguen a ser como ella. Vaya campaña más maravillosa. Por otro lado, otros partidos ofrecen autorizar el consumo de droga, aceptar la adopción para parejas homosexuales, etc. ¿Qué está pasando con nuestro mundo? Y no dudo que existan católicos en nuestro México, que voten por estos partidos. Un día los demonios se juntaron para estudiar la manera de terminar con el bien en el mundo, y después de varios meses de reflexión, llegaron a la conclusión que la mejor manera de terminar con el bien en el mundo, era confundiendo al hombre respecto al bien y al mal, respecto a lo que es valioso y lo que no lo es. Uno de los demonios, al no entender bien de qué se trataba el plan, preguntó al demonio mayor, ¿de qué se trataba el plan? El demonio mayor le respondió: mira, para explicarte, voy a ponerte un ejemplo. Tú sabes que para los hombres, el oro, las joyas, los bienes materiales, son valores grandiosos, en cambio, la basura que recolectan de los desperdicios, de lo que se tira en la casa, la sacan afuera de la casa, a que pase el carretón, para que se la lleve el basurero. Ahora imagínate, ¿qué pasaría si pudiéramos convencer a los hombres, que la basura que tiran es más valiosa que el oro, la plata y todos sus bienes? Y en cambio les convenciéramos, que el oro, la plata y sus bienes, no son más que basura. ¿Qué crees que sucedería? Bueno, que lógicamente, la gente guardaría su basura como si fueran joyas preciosas y tirarían a la basura el oro, la plata y lo de valor, y nosotros simplemente nos convertiríamos en recogedores de basura y nos haríamos millonarios. Bueno, pues tú y yo sabemos que la verdad, el amor, la justicia, la fe, han sido valores en todas las épocas, y que el sexo, los vicios, la codicia, el egoísmo, la envidia no es más que basura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a través de los medios de comunicación, de las campañas publicitarias, vamos a convencer al hombre de que el sexo, los vicios, la codicia, el egoísmo, la soberbia, son los valores que deben regir su vida. Y en cambio, vamos a lograr que crean, que la verdad, el amor, la justicia, la fe, no es más que basura que estorba, y vamos a lograr que ellos mismos sin batalla alguna, terminen deshaciéndose, de lo único que puede servirles para alcanzar la salvación, facilitándonos así el poder condenarlos y llevárnoslos al infierno, ¿entendiste? Concluyó el demonio mayor. Desgraciadamente muchos católicos, han dejado de escuchar a Dios, y han abierto sus oídos al mundo, al demonio y a la carne, permitiendo con esto, que el enemigo confunda sus valores, engañe sus mentes, y los lleve fácilmente, al infierno y a la condenación eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Yahvé se ha ligado a ti y te ha elegido, no por ser el más numeroso de todos los pueblos, al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ha elegido y nos ha ligado a Él, gracias a nuestros padres que nos llevaron a bautizar. Y nos ha elegido, no por ser los más inteligentes, o los más sabios, o los más buenos, sino quizá, precisamente por todo lo contrario. Ya que Jesús vino a salvar a los pecadores y a sanar a los enfermos. Y en esta Cuaresma Él quiere rescatarnos de nuevo, y nos pide que nos dejemos rescatar, que dejemos el pecado, para ligarnos de nuevo a Él, en una alianza, que nos lleve a gozar tanto en esta vida como en la otra, de su amor, de su presencia, de su especial guía y protección. No nos dejemos confundir por el mundo, y sus mentiras, abrámonos en esta Cuaresma a la verdad de Dios. Escuchemos de nuevo a Dios, a través de las Sagradas Escrituras, acerquémonos a los sacramentos, volvamos a la oración. Recuerda que la verdad nos hará libres y la mentira esclavos. Y solo en la libertad, se da el amor, la paz, la felicidad y la capacidad de alcanzar la eternidad. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Deuteronomio capítulo 5, versículo 3. Pues su alianza no la tiene pactada con nuestros padres, sino más bien con nosotros que hoy estamos aquí todos vivos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere pactar una alianza, aquí y ahora contigo. No sé, porque mucha gente cree, que si su padre y su madre son muy católicos, ellos se van a salvar a través de los méritos de sus padres. O que si su esposa o esposo, hermano o hermana, son muy católicos, se van a salvar por el parentesco. ¡Qué equivocados están! El mismo Jesús, nos dice que la salvación es personal, que el parentesco no sirve de nada. Cuando a Jesús, le dicen, afuera están tu madre y tus hermanos, Jesús responde, mi madre y mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si nosotros, no escuchamos a Dios, no le obedecemos, no cumplimos sus mandamientos, así fuéramos hermanos del Papa, no nos serviría de nada. San Agustín dice, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios quiere pues, pactar contigo una alianza, ¿estás dispuesto? Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos. Pues el mundo es todo mío, pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos pide ante todo, que le escuchemos, y que le escuchemos atentamente, ya que desgraciadamente, en este mundo actual, se está perdiendo la capacidad de escuchar. Y sobre todo, de escuchar a Dios. Desgraciadamente, el diablo nos habla tan fuerte, con tanto sensacionalismo, mentiras y engaños, que ya no sabemos, ni queremos escuchar la verdad de Dios. Ahorita con eso de las votaciones, escuche el siguiente chiste. Un día, mientras caminaba por la calle un candidato de un importante partido político a la presidencia de la República, es trágicamente atropellado por un camión y muere. Su alma llega al paraíso y se encuentra en la entrada a San Pedro en persona. Bienvenido al paraíso, le dice San Pedro. Antes de que te acomodes, parece que hay un problema. Verás, muy raramente un alto político ha llegado aquí y no estamos seguros de qué hacer contigo, lo que haremos será hacerte pasar un día en el infierno y otro en el paraíso, y luego podrás elegir dónde pasar la eternidad. Y con esto San Pedro acompaña al candidato al ascensor y baja hasta el infierno. Las puertas se abren y se encuentra justo en medio de un verde campo de golf. A lo lejos hay un club y de pie delante de él están todos sus amigos políticos que habían trabajado con él, todos vestidos con traje de noche muy contentos. Corren a saludarlo, lo abrazan y recuerdan los buenos tiempos en los que se enriquecían a costa del pueblo. Juegan un agradable partido de golf y luego por la noche cenan juntos en el club con langosta y caviar. Se encuentra también al diablo, que de hecho es un tipo muy simpático y se divierte mucho contando chistes y bailando. Se está divirtiendo tanto que, antes de que se dé cuenta, es ya hora de irse. El ascensor sube, y se reabre la puerta del paraíso donde San Pedro lo está esperando. Ahora es el momento de pasar al paraíso. Así que el candidato pasa las 24 horas sucesivas pasando de nube en nube, tocando el arpa y cantando. Antes de que se dé cuenta, las 24 horas ya han pasado y San Pedro va a buscarlo y le dice. Ya has pasado un día en el infierno y otro en el paraíso. Ahora debes elegir tu eternidad. El hombre reflexiona un momento y luego responde. Bueno, el paraíso ha sido precioso, pero creo que he estado mejor en el infierno. Así que San Pedro lo acompaña hasta el ascensor y otra vez baja, hasta el infierno. Cuando las puertas del ascensor se abren, se encuentra en medio de una tierra desierta cubierta de porquería y desperdicios. Ve a todos sus amigos, vestidos con trapos, que están recogiendo los desperdicios y metiéndolos en bolsas negras, y ve cómo son azotados, golpeados, ultrajados. El diablo lo alcanza y le pone un brazo en el cuello. No entiendo, balbucea el candidato. Ayer estuve aquí y había un campo de golf y un club y comimos langosta y caviar y bailamos y nos divertimos mucho. Ahora todo lo que hay es una tierra desierta llena de desperdicios y mis amigos parecen unos miserables, y son maltratados. El diablo lo mira, sonríe y dice, ayer estábamos en campaña. Hoy, ya votaste por nosotros.
No nos vaya a pasar lo que al político, porque ciertamente el diablo nos ofrece muchas cosas, para que hagamos una alianza con él, pero no nos dice el precio, y desgraciadamente, a veces, demasiado tarde, nos damos cuenta que el precio del pecado es horripilante, impagable y condenatorio. Recuerda, si pecas haces automáticamente una alianza con el diablo. En cambio, si dices no al pecado y sí a la gracia, haces una alianza con Dios. ¿A ti con quién te gustaría tener una alianza? ¿Con Dios o con el diablo? ¿Y con tus hechos actuales? ¿Con quién estás haciendo tu alianza? El otro día que estaba predicando acerca de las preguntas que Dios hace en la Biblia al hombre, me di cuenta que la primera pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿dónde estás? Y en esta Cuaresma, Dios quiere nos hagamos esa pregunta cada uno de nosotros. ¿Dónde estoy como pareja, como padre o madre de familia, como hijo, hermano, como católico? ¿Estoy donde Dios quiere que esté? ¿O estoy donde el diablo quiere que esté? Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Pedro. San Pedro nos habla, ya no de aquellos pactos antiguos, de las antiguas alianzas, en el Antiguo Testamento, sino del pacto nuevo y definitivo, el pacto que Dios realiza a través de Cristo, con la sangre de Cristo con toda la humanidad, el del Nuevo Testamento. La humanidad renace ante Dios luego del diluvio. El hombre renace ante Dios por el bautismo. La vida que resurge después del diluvio, es anuncio anticipado de la vida nueva, que por el bautismo, Dios hace brotar en los hombres, para que nos comprometamos a vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús. También nos comenta esta lectura, que Jesús bajó al infierno a darles la buena nueva, a los espíritus encarcelados en los tiempos de Noé. Dios, desde el momento en que fuimos bautizados, hizo una alianza, con cada uno de nosotros, y nos apartó un lugar en el cielo, que nadie nunca va a ocupar jamás, de tal manera, que si nosotros llegásemos a ir al infierno debido a nuestros pecados, nuestro infierno va a ser, ver nuestro nombre en un lugar reservado solo para nosotros en el cielo, que va a permanecer vacío eternamente, por no haber aceptado la salvación que Dios nos ofrecía a través de su Hijo Jesucristo, por no haber escuchado el Evangelio, esa buena nueva, cuando teníamos que haberlo hecho. Y yo creo que el infierno se agudizó para los rebeldes del diluvio, cuando escucharon el Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo va a pasar con aquellas personas que, por no haber escuchado a Jesús en esta vida, terminen en el infierno y en el infierno escuchen la buena noticia, por boca de nuestro Señor Jesucristo, y ver que la salvación siempre estuvo al alcance de su mano, pero nunca se quisieron dar esa oportunidad. Un día, dos compadres compraron un entero de la lotería, y partieron por mitad los billetes. Uno de los compadres, guardó el billete en el bolsillo de su pantalón, el otro llegó a su casa y lo puso en un lugar seguro. El día del sorteo de la lotería, el compadre previsor, checó el número de sus billetes y se dio cuenta que le habían pegado al gordo, habían ganado 90 millones de pesos. Lleno de alegría y entusiasmo, va y le comunica a su compadre la noticia. El compadre descuidado, va y busca el billete, recuerda que lo había metido en uno de sus bolsillos del pantalón que traía puesto en esos días. Pregunta a su esposa dónde está el pantalón. Y la esposa le dice que lo metió a lavar y que estaba en la ropa que iba a planchar. Ni tardo ni perezoso, fue a buscar el pantalón y cuando lo encontró buscó rápidamente en los bolsillos, y encontró en uno de ellos, el billete de lotería desmoronado, hecho bolas, no se le veían los números, y se dio cuenta que por su descuido había perdido la oportunidad de hacerse millonario y salir de todos sus problemas económicos. Yo creo que ese va a ser el infierno para muchos católicos, que tenían el billete ganador al haber sido bautizados, al haber tenido acceso al conocimiento de la palabra de Dios, a la oración, a los sacramentos, pero por no aprovechar y no hacer suya la salvación, perdieron la oportunidad de alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna. Estás a tiempo. Date la oportunidad en esta Cuaresma, de hacer un alto en tu vida, de escuchar a Dios, de acercarte a la oración y a los sacramentos, si quieres ocupar el lugar que Dios tiene preparado para ti. Lecturas de apoyo.
Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mucho mejor y que promete mejores beneficios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos invita a celebrar una alianza, en la que vamos a obtener beneficios inigualables, inimaginables. San Pablo nos diría: ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Desgraciadamente, también el pecado, el mundo, el demonio y la carne, nos están invitando a celebrar una alianza con ellos. Y nos prometen satisfacciones pasajeros, sin sentido, a cambio de la esclavitud, de la condenación y de la muerte eterna. Recuerdo cómo a nuestros antepasados los aztecas, por no saber el valor que tenía el oro, vinieron los españoles, y con cuentas de cristal, les arrebataron su oro, engañándolos y cambiándoles las cuentas de cristal, que no tenían ningún valor, por el oro que realmente es valioso. Al final, los aztecas se llenaron de cuentas de cristal y se quedaron sin oro. Imagínate, que el escuchar el Evangelio y hacerlo vida, fuera el oro y que tu salvación dependiera de cuánto oro tengas. Y que el pecado fueran las cuentas de cristal y tu condenación, dependiera de cuántas cuentas de cristal tienes. ¿A dónde te correspondería irte? ¿Al cielo o al infierno? ¿Quieres ir ahí? Si no, estás a tiempo. ¿Quieres recuperar tu alianza con Dios? Haz un examen de conciencia, arrepiéntete, confiésate, comulga, escucha y haz vida el Evangelio y serás bienvenido al mundo de la gracia, de la vida eterna y de la salvación. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente procuren ordenar su vida de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para renovar nuestra alianza con Dios, solamente lo que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida de acuerdo al Evangelio. O sea, tenemos que revisar si como esposo o esposa, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Sí, como hermano o hermana. Como hijo o hija de Dios. ¿Estoy actuando de acuerdo al Evangelio? Y si no, tengo que hacer un alto en mi vida y analizar qué cambios tengo que realizar. ¿Qué cosas tengo que quitar? ¿Qué cosas tengo que poner? Para que mi vida quede ordenada totalmente de acuerdo al Evangelio de Cristo Jesús nuestro Señor. Una amiga mía me contaba lo siguiente. Me sorprendí rompiendo papeles viejos, y sacudiendo cajones, hurgando en mi pasado y echando a la basura lo que en algún momento guardé y ahora lo tiro. Mis cajones llenos de notas, papelitos, pilas viejas, agendas caducadas y mil cosas más que en otro momento atesoré, ¿y para qué? El día de hoy, los tiré a la basura. Guardamos compulsivamente, por si en algún momento lo necesitamos, y al pasar los años nos damos cuenta que vivimos rodeados de cosas sin utilidad, de recuerdos vanos, de malos momentos, aferrándonos a ellos por si algún día los volveremos a ocupar. Un boleto del metro, que fácilmente tiene 15 años, y la verdad yo no me subo al metro desde hace como 10, la garantía de una grabadora que ya ni existe, el manual de un televisor que le regalé a mi mamá hace más de 10 años, notas de supermercado, tarjetas de felicitación, la invitación a una boda de gente que ni conozco, llaveros, etc., tiré tantas cosas que llené 3 cajas grandes, que se fueron directo a la basura. Por fin, el orden, y el espacio suficiente para cosas nuevas, que algún día serán parte de mi pasado, y que probablemente nunca las llegue a ocupar. Me doy cuenta que también muchos de nosotros tenemos atesorados sentimientos, que nunca volveremos a ocupar, como el enojo, la tristeza, el dolor, el odio, el celo, la ambición desmedida, el egoísmo, la envidia y que ahora es momento de echar a la basura junto con esas cajas con recuerdos, quedando más espacio para el amor y el perdón. Teniendo orden en la casa, y orden en nuestros sentimientos, siempre contaremos con más espacio para permitir que Dios lo llene a través de su Espíritu Santo con las gracias santificantes que necesitamos para alcanzar la salvación, gracias que en el camino de la vida, nos servirán más que cualquier tesoro.
Es importante tener en orden todo para tener un gran lugar para Dios, otro para la persona con la que compartimos nuestros sentimientos, otro gran lugar para la familia y los amigos, todo con sus prioridades, y es muy importante mantener una vacante, siempre limpia y disponible en todo momento, porque nunca sabremos cuándo la vamos a necesitar, en algún momento, o en algún lugar, tal vez alguien requiera de ese espacio en nuestro corazón, para encontrar alivio a sus penas, y reconfortarse en un corazón amigo, con la confianza de que quien lo escucha sabrá comprenderlo, para compartir sus penas y alegrías. Bien, hoy es un buen día para limpiar los cajones y poner nuestras cosas en orden, empezando por nuestro corazón. Vamos tirando los archivos innecesarios, rencores, resentimientos, vamos tirando la basura emocional, vamos ordenando nuestra vida de acuerdo al Evangelio, y veremos cuánto espacio queda libre, para Dios, para el amor, la paz, la felicidad, y veremos el cambio tan maravilloso que se va a realizar en nuestra vida, y en las de los que nos rodean. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 4, versículos 7 al 9. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifiquen sus manos si han cometido el mal y santifiquen sus corazones si están dudando. Reconozcan su miseria, siéntanla y llórenla. Que la risa se cambie en llanto y la alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los levantará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para que esta alianza permanezca para siempre, tenemos que seguir los siguientes pasos. Sométanse a Dios. Escuchar su palabra, conocer el Evangelio, cumplir sus mandatos. Acérquense a Dios. A través de los sacramentos, de la oración. Resistan al diablo. Saber decir no, a las tentaciones, películas de terror, pornografía, amigos, revistas, ambiente, que influyen en mí para hacerme caer en el pecado. Purificar nuestras manos si hemos cometido el mal. Enmendar el mal que hemos hecho. Santificar nuestros corazones, si están dudando. La fe nace y se arraiga en la predicación, necesitamos aprender a escuchar a Dios con el corazón, para que desaparezcan nuestras dudas, y ese lugar quede ocupado con la fe. Reconozcan su miseria, siéntanla y llórenla. Tenemos que hacer un buen examen de conciencia, reconocer nuestros pecados, vicios, ataduras, apegos. Arrepentirnos, darnos cuenta del daño que nos ha hecho el pecado en nuestras vidas y del daño que hemos hecho a los demás con nuestro pecado. Que la risa y la alegría que encontrábamos en nuestra vida de pecado, se cambie en llanto y en tristeza, al ver las consecuencias. Humillémonos delante de Dios, acerquémonos a confesar nuestras faltas, para que el Señor perdone nuestras culpas, y nos levante de nuevo, para llevarnos a caminar con Él, por los caminos de salvación, siguiendo su Evangelio para alcanzar la vida eterna. Y así Dios pueda cumplir su alianza con nosotros. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. 40 días pasó Noé en el arca. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. 40 días pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, preparándose él mismo en los combates del desierto y preparando a los hombres con él para que recibieran el reino de los cielos con un corazón bien dispuesto. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Es la primera lucha y la primera victoria. Lucha y victoria que presagian otras luchas y victorias hasta llegar a la última lucha y a la última victoria. Hasta la cruz y la resurrección. Y para prepararnos a recibir el reino. Jesús comienza su predicación diciéndonos: conviértanse y crean en el Evangelio. 40 días abarca la Cuaresma, donde Dios nos invita a retirarnos al desierto de la oración, la confesión, los sacramentos, la práctica de la abstinencia, el ayuno, la escucha de su palabra a través de los cursos de Biblia, de la asistencia a nuestras comunidades, a reflexionar y meditar el Evangelio, para que nos unamos a Cristo en el combate contra el mal y obtener con él la victoria sobre nuestros vicios, pecados, debilidades, que nos han mantenido lejos de Dios, lejos del reino, lejos de la paz y el amor.
Así pues, Jesús nos invita en este tiempo de Cuaresma, al arrepentimiento, a la conversión, a la oración, a la escucha de la palabra de Dios, a los sacramentos, al ayuno, limosna, caridad, para ganar la lucha que tenemos día a día, contra el diablo, y libres de pecado, podamos unirnos con Cristo en la Pascua de Resurrección, para restablecer la alianza que hicimos con Dios, desde nuestro bautismo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 18, versículo 2 al 3. Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario que, como recién nacidos, volvamos a ser esos niños dóciles que se dejan enseñar, guiar, amar, por el Espíritu de Dios. Tenemos que darnos cuenta, que ciertamente hemos crecido mucho, y madurado, pero desgraciadamente en el pecado, en el mal. Pero en lo que se refiere a lo bueno, a hacer el bien a los demás, a nosotros mismos, a amar, a ser felices, a vivir en paz, a perdonar. Estamos en pañales, somos niños, y como tales debemos abandonarnos en manos de Dios. Es muy importante distinguir que Dios nos pide ser como niños, no nos pide ser infantiles, que es algo muy diferente, y largo de tratar. Por el momento quedémonos con esa actitud, de apertura, de amor, de fe, de entrega, de donación, de perdón que tienen los niños que viven con nosotros y reconozcámonos ante Dios, como niños, que no sabemos amarlo, que no sabemos amarnos, y que no sabemos amar a los demás, y necesitamos que Él, Maestro del Amor, venga a enseñarnos, para aprender a hacerlo. Porque si Dios es amor, solo amando, vamos a poder alcanzarlo y unirnos a Él. Por eso pidámosle a Dios que nos conceda oídos y corazón de discípulos. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Marcos capítulo 9, versículo 28 al 29. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsar nosotros a ese espíritu? Y él les respondió: esta clase de demonios no puede echarse sino mediante el ayuno y la oración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La soberbia, es el espíritu que nos impide ser como niños, que nos impide ser humildes ante Dios. Y ese espíritu de la soberbia, solo se expulsa, mediante el ayuno y la oración. ¿Y cómo podemos vivir nosotros ese ayuno, en esta época actual? Bueno, te lo diré. Ayuna de juzgar a otros. Descubre a Cristo que vive en ellos. Ayuna de palabras hirientes. Llénate de frases sanadoras. Ayuna de descontento. Llénate de gratitud. Ayuna de enojos. Llénate de paciencia. Ayuna de pesimismo. Llénate de esperanza cristiana. Ayuna de preocupaciones. Llénate de confianza en Dios. Ayuna de quejarte. Llénate de aprecio por la maravilla que es la vida. Ayuna de las presiones que no cesan. Llénate de una oración que no cesa. Ayuna de amargura. Llénate de perdón. Ayuna de darte importancia a ti mismo. Llénate de compasión por los demás. Ayuna de ansiedad sobre tus cosas. Comprométete en la propagación del reino. Ayuna de desaliento. Llénate del entusiasmo de la fe. Ayuna de pensamientos mundanos. Llénate de las verdades que fundamentan la santidad. Ayuna de todo lo que te separe de Jesús. Llénate de todo lo que a Él te acerque. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les dará también todas esas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, esa es la fórmula que nos da nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar cada uno de nosotros el reino de los cielos. Busquemos en nuestra vida, todo aquello que no vaya de acuerdo con Dios, con su Evangelio, echémoslo fuera, para desocupar el campo, para poder recibir de Dios el reino que nos ha prometido, y todas esas cosas maravillosas, que Él quiere darnos. ¿Qué es buscar el reino? Es buscar en todo lo que hacemos, hablamos, sentimos y pensamos, agradar a Dios, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. ¿Qué es buscar la justicia? Estar abiertos al perdón.
queremos que Dios nos perdone, lo justo es, que entonces nosotros estemos también dispuestos a perdonar. Que en esta Cuaresma, aprovechemos la oportunidad que Dios nos brinda, para restablecer nuestra alianza con Dios, y unidos en Cristo, logremos salir con el victorioso, en nuestra lucha contra el mundo, el demonio, el pecado y la carne. Sigamos orando por todas las misiones que tenemos en puerta, en especial por el curso de desarrollo humano que tendrá lugar este fin de semana en Oakland, California, en el Templo de San Luis Beltrán, y por todos los misioneros del Grupo Familia de la Virgen María, para que Dios nos siga llenando de gracia y bendición. Oremos especialmente por el Padre Olman, que se encuentra delicado de salud, por el Padre Ricardo Durán, por José, emérita, y por su nieto, por Enrique y Esmeralda Oropesa, por los hijos de Silvia, por los hijos de Elisa, por Luz Ruelas, por el hijo de Alma, por Carlos, por Betty y José Luis, por Carmen Hermosillo, por Eduardo, por Esther, por Emma, por Juan Pablo, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del Grupo Familia de la Virgen María, por todos nuestros familiares, parientes y amigos, para que el Señor Jesús nos remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Por el eterno descanso de nuestro compañero Petronilo, servidor de Santa Lucía, que Dios le conceda la gloria eterna, y el consuelo y fortaleza a su familia. Sigamos orando por el programa El Arte de Vivir, que se transmite todos los miércoles a las 2:20 p.m. a través de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe, sabiduría. Servidores, les recordamos que Dios mediante el 23 y 24 de febrero de 4 a 8 p.m. tendrá lugar el curso de crecimiento, Historia de la Salvación, en el Templo de Santa Ana Oblatos. Por favor no faltes. Es gratuito. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.